¿Qué tal? Buenos días, mis amigos. Dios les bendiga en este día tan especial. Quisiera primeramente saludar a nuestro Padre Celestial, nuestro Padre Dios. Suena medio loco seguramente para muchos decir cómo decirle feliz día a nuestro Padre, ¿no? Agradecido por aquel Padre Celestial que un día, por la gracia y por la misericordia, nos adoptó, nos dio su paternidad, y su paternidad nos dio identidad, ¿sí? En la identidad pudimos conocer su palabra a través de Jesús y saber de quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Eso es identidad. Si no hay paternidad, no hay identidad. Si no hay identidad, tampoco habrá futuro, no habrá éxito en nuestras vidas. Y este Dios, este Padre que nos da un reconocimiento como hijo, lo hizo por el medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y dónde dice eso? Usted dirá, ¿sí? ¿Dónde dice eso? Eso dice una Biblia. Pero enseguida se los voy a leer. Pero también no quiero dejar de saludar a todos aquellos padres, aquellos amigos, aquellos hermanos en la fe, a la iglesia un día diferente, a todos los papás de la iglesia un día diferente, quiero saludarlo. Y todos aquellos papás de diferentes denominaciones, ¿sí? De diferentes lugares del mundo, yo los bendigo, que tengan un feliz día. Y que seguramente muchos de aquellos papás hoy en día no estén pasando por un buen momento. Algunos de ellos han tenido conflicto en su matrimonio, por algunas razones se han separado de su matrimonio y están separados de sus hijos. Y algunos padres seguramente han tenido una pérdida muy reciente de algún hijo. Que Dios en estos tiempos traiga consuelo, o puede ser viceversa, que algún hijo perdió a su papá, que en estos tiempos Dios traiga consuelo. Y déjame decirte una cosa: aquel que se siente huérfano, aquel que fue abandonado por su padre, aquel que dice yo no tengo un buen concepto de los padres, porque mi padre me abandonó, mi padre abusó de mí. Quiero presentarte un Padre que te ama, un Padre que está interesado en amarte, cuidarte. La palabra Padre representa amor, protección, provisión. Un Padre sacrifica por sus hijos. Vemos a Dios dando por rescate a la humanidad, a nuestro Señor Jesucristo. Aquel Padre de Dios que sacrificó, hizo el primer sacrificio por amor a nuestras vidas. Por eso su palabra dice en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 12, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Todo aquel individuo que cree en el Señor Jesucristo, que acepta como su Señor y Salvador a Jesucristo, dice que automáticamente, dice que Dios nos da el reconocimiento como hijos de Él. Nos hace uno más en la familia celestial, nos hace uno más del reino de Dios. Dice que Él nos da el reconocimiento, dice que nos da la potestad, nos da esa bienvenida por haber creído en Jesús. No hay mejor beneficio de creerle a Jesús que ser parte de la familia del reino del cielo. Así que yo te animo, hermano, amigos, que en estos tiempos solamente no has tenido una buena experiencia o no tienes un buen testimonio del Padre. Yo te animo que en estos tiempos puedas aceptar a Jesús. Pero también vemos a un Jesús no presentando a Dios como a Dios, ni tampoco presentando a Dios como Jehová, ni que lo llamemos Jehová, ni que lo llamemos Dios. Vemos que todo a lo largo de la historia, el caminar de Jesús y su enseñanza, nos vino a presentar a Dios como a Padre. Él mismo nos enseña en una oportunidad en el libro de Lucas, capítulo 11. Él dice que en una oportunidad él había terminado de orar y los discípulos se acercaron y le dijeron: enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos.
Y entonces Jesús empezó a decirle cómo orar. Vosotros oraréis así, de esta manera. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Nosotros vemos a Jesús enseñándole al pueblo, a los discípulos, a orar de una manera que seguramente nunca antes lo habían hecho. Acercarse a Dios de una manera más como hijo, no como siervo, no como religioso. Vemos que Jesús, a lo largo del caminar de Jesús, queda registrado que siempre mencionó al Padre. En una oportunidad dijo a Pilato, ninguna autoridad hubieras tenido sobre mí si mi Padre no te lo hubiera dado. Vemos también cómo Jesús siempre está presentando al Padre, hablando al Padre, honrando al Padre. Vemos en el libro de Juan, también gran parte de todo el libro de Juan, cómo Jesús dice que lo que ve hacer al Padre, el Hijo hace. Vemos cómo Jesús nos presentó a Dios como Padre, cómo nosotros debemos acercarnos a Dios como hijos, ¿sí? Cómo debemos comportarnos nosotros con Dios como hijo. Déjame decirte una cosa, si usted no está amando a su Padre, si usted no está honrando a su Padre terrenal, si usted no está viviendo como un hijo obediente, al Padre que usted ve, al Padre que usted tiene, usted no podrá honrar nunca a ese Padre celestial. Usted no podrá obedecer a ese Padre celestial si usted no obedece a ese Padre terrenal. Entonces aquí vemos nosotros cómo Dios se revela como Padre a través de la enseñanza de Jesús. Cómo Jesús nos revela el corazón del Padre. Muchas veces nosotros podemos decir que para ser un buen ministro de Dios, para ser un pastor, tenemos que tener corazón de padre. Y tener corazón de padre muchas veces implica sacrificio. Muchas veces negarse a uno mismo, dejar de, muchas veces aún, por decirlo así, de vivir uno para que otro viva. Dejar de descansar para que otro pueda suplir las necesidades a otras personas. Muchas veces tienes que dejar tu comodidad para ir a socorrer la necesidad de otras personas. Yo siempre digo que padre es aquel que sostiene, que le da el apoyo, la contención a un hijo. Padre es aquel que le pone el pecho a la vida en la intemperie, en el sol, en el frío, en el calor y aún en la enfermedad. Muchas veces como padre me ha tocado ir a trabajar porque tengo un compromiso que tengo que sustentar, que tengo que educar, que tengo que encaminar, que son mis hijos. Y muchas veces me tocó querer quedarme en mi casa, quedarme en la cama porque estaba tan adolorido o estaba engripado por un malestar, pero que era tan fuerte que provocaba que avanzara, que fuera a trabajar, que cumpliera con las responsabilidades diarias. Pero muchas veces tuve que poner primeramente a mis hijos. Muchas veces tuve que sacrificar ese descanso. Muchas veces tuve que trabajar aún cuando no tenía fuerza, cuando no tenía voluntad. Muchas veces me tuve que humillar en algunos trabajos. Por el maltrato verbal o psicológico o de los patrones hacia mí como persona, como empleador. ¿Todo por qué? Porque no quiero quedar sin trabajo para que no le falte la provisión a mis hijos. Muchas veces tuve que humillarme, hermano, y muchas veces como papá vas a pagar ese precio si eres un papá responsable, si eres un papá que ama a tus hijos, si eres un papá que realmente quieres honrar a tus hijos. No voy a decir que no he cometido errores, he sido papá de muy joven, he sido una persona que no estaba preparado para ser papá. Yo creo que muchos de los hombres no hemos sido preparados como papá, pero uno dice, ¿quién te educó? ¿Quién te formó? ¿Quién te educó? ¿Quién te enseñó a ser un buen padre? La palabra de Dios, por la Biblia, por la revelación de Jesucristo, cuando Él nos revela el corazón del Padre. Yo aprendí a ser un buen padre, aprendí a caminar con ese corazón del Padre Celestial, que es nuestro Dios. Yo quiero animarte estos tiempos que busques los consejos por la palabra de Dios, cómo ser un buen padre, cómo honrar a tus hijos, cómo dejar un legado como padre.
Si tú no quieres que nunca se te olvide y que siempre se haga memoria de tu persona como padre, empieza estos tiempos a sembrar cosas buenas en el corazón de tus hijos. Empieza a escuchar a tus hijos para que después ellos te escuchen. Empieza a hacer cosas que le agradan a tus hijos, pero no lo material solamente, sino como padre. Como padre siempre me he tomado un tiempo para mis hijos, lo he honrado en todo lo que estaba a mi alcance, con todo lo más mínimo. Abrazarlos, besarlos, cocinarle y tantas cosas muy lindas, gestos muy lindos que puedes a tus hijos agasajarlos y hacerlos sentir, conmover sus corazones de una manera extraordinaria. Así que te bendigo, amigo, que tengas un gran día, que este tiempo estés pasando un gran día como Día del Padre. Nos estamos viendo pronto. Chao, chao, Dios te bendiga.